Esta última semana con esta nueva máquina, una pregunta rondó demasiado en mi cabeza. Y esta es, ¿puede un material tan cotidiano y aparentemente frágil como el cartón convertirse en un soporte para una obra mediante el uso precisamente de una tecnología láser? Y vaya, esta es la pregunta que guiará este proyecto. Porque no se trata solamente de probar la máquina, sino más bien de tensionar los límites entre lo digital y lo manual, entre la precisión tecnológica, pero también la materialidad del soporte. Y vaya, aquí el reto no solamente es técnico, es también un poco conceptual. Pero vaya, eso lo iremos viendo a lo largo del video. Y bueno, como ustedes ya saben, mi proceso creativo empieza comúnmente con el iPad, trabajando el boceto principal sobre Procreate. Ahí desarrollo la imagen, basada principalmente sobre líneas, pequeñas distorsiones, duplicaciones y repeticiones que sugieren un poco de desplazamiento, movimiento, tiempo. Y aprovecho principalmente estas capas para construir una profundidad, sin recurrir al color. Vaya, casi todo lo estoy haciendo con negro, o principalmente pensando en un solo color. Pero aquí también empiezo a pensar sobre el soporte. ¿Qué clase de líneas va a soportar el cartón que voy a usar? Ya que, como sabemos, pues el cartón no soporta la misma temperatura que una madera. Pero es el primer material en el que quiero empezar a grabar. En esta etapa digital no solamente estoy dibujando, también edito estratégicamente lo que voy a hacer. Simplifico valores, reduzco masas negras o sombras demasiado intensas y defino contornos para evitar que el láser queme de alguna manera en exceso. Diseñar principalmente para un grabado láser significa anticipar cómo la energía de este láser, que es una energía térmica, interactúa también con el soporte. Cada trazo debe de tener una intención estructural, no solamente decorativa. O sea que aquí debes de empezar a pensar desde el diseño hasta cómo quieres que se empiece a presentar o cómo quieres que sea grabado en el soporte. Una vez ya finalizada toda la composición, exporto el archivo en alta resolución. Eso es demasiado fácil principalmente porque desde Procreate puedes exportar a varios archivos. Yo te recomiendo que lo exportes en TIFF, pero también puedes exportarlo en JPG. En este caso vamos a hacer la prueba con un PNG. Y es aquí donde después entra el software de la Atom Stack. Y aquí es donde empieza la parte técnica del review, ya que sí, la aplicación es demasiado sencilla. La puede utilizar cualquier persona porque básicamente solamente exportas tu diseño, lo acomodas en la superficie y pones el material para empezar a grabar. Así de fácil. Pero también si quieres editar algunos elementos como la velocidad, el número de pasadas o hasta el grado de incisión del grabado, lo puedes hacer. Esta aplicación te lo permite. Pero bueno, en este caso vamos a irnos por los valores que vienen por defecto. Pero algo que debes de tener muy en cuenta es que en el grabado láser, estos parámetros que te dije anteriormente pueden ser críticos. Demasiada potencia puede cortar el material. Poca potencia, en cambio, puede dejar la imagen un poco deslavada. Pero eso lo vas a ir afinando cada vez que utilices la máquina. Yo te recomiendo que sea un equilibrio y que tengas pensado para qué quieres ese diseño. Para este experimento voy a utilizar un cartón gris, que comúnmente es más grueso que los normales. Este en especial tiene un grosor de 4 milímetros, lo que según yo me va a dar un parámetro aceptable si llego a fallar o para experimentar básicamente. Yo te recomiendo principalmente que si vas a hacer algún experimento como este, cheques los milímetros de grosor. Esta máquina estuve investigando y también puede llegar a cortar bloques de 5 a 6 milímetros y también puedes experimentar más, pero pues eso ya es con calma y cada uno de ustedes en su estudio. Yo antes de empezar o decidir grabar hice algunas pruebas en madera. Me gustó el resultado, pero siento que le hizo falta. Gracias a esto pude ajustar algunos detalles a niveles un poco moderados y aumenté también ligeramente la velocidad para que no llegara a una combustión profunda. Y vaya, es que esta fase experimental confirma principalmente algo importante sobre la máquina. Su capacidad de respuesta es súper precisa.
consistente, pero también exige un conocimiento previo del material al que vayas a estar grabando. Sí, la tecnología llega a ser exacta, pero siempre la interpretación y la adecuación tienen que ser humana. Así que basta con que experimentes un poco con ella. Vaya, ya una vez que empecé a grabar, el láser comienza a recorrer la superficie con un trazo luminoso casi imperceptible. Esta máquina también tiene una ligera protección, pero se recomienda que no veas pues el láser cuando está haciendo la incisión. También sí, te recomiendo que tengas un cubrebocas o algo que no te haga respirar tanto. Recordemos que este es una acción de combustión sobre el material, entonces hay gases que se van a empezar a liberar y pues es más recomendable que no los estés oliendo. En este caso pues la combustión del papel o la combustión de la madera. Pero vaya, son medidas de precaución súper fáciles que puedes llevar a cabo en tu estudio, ya que esta pues no es una máquina muy grande y no va a expedir también tantos, pero la precaución siempre es bienvenida. Y vaya, una vez que empezó ya la combustión y la incisión en el material, es padre verla. Les comento que yo nunca había trabajado con una tecnología láser, entonces pues es interesante. Hasta en un momento me puse a pensar al tatuaje, ¿no? Me hizo una remembranza hacia el tatuaje. Durante este proceso observo cómo las líneas adquieren una textura distinta a la obtenida en madera. Aquí el resultado es un poco más mate, porque de alguna manera absorbe más. En algunos puntos la capa superior se contrae levemente, generando una vibración orgánica que ningún archivo digital puede prever completamente. Esa imperfección también es valiosa. Introduce una singularidad en un proceso o procedimiento totalmente automatizado. Desde un punto de vista técnico, esta máquina demuestra una estabilidad en cada movimiento y una coherencia en el haz que va dejando a su paso. Incluso en un material bastante delicado como es el cartón, mantiene una delicadeza en todas las líneas y una buena lectura en las zonas de sombreado. También influye que las sombras las realicé con puntos, con un ligero puntillismo. Pero vaya, esto amplía totalmente su potencial para artistas interesados en los soportes convencionales o soportes de bajo costo, ideales principalmente para series experimentales. Al finalizar el grabado retiro la pieza y limpio suavemente residuos superficiales porque sí, la combustión deja un ligero polvito. La imagen aparece integrada al soporte, no superpuesta. En este caso pues no hay tinta ni algún pigmento, solo material que se ha ido transformando por el calor. Esa condición directa refuerza la idea de que el dibujo no está aplicado, sino inscrito directamente en el material. Pero vaya, viéndole el grado artístico ya a esto y que sea totalmente único, yo pensé precisamente en intervenir, ya que si haces una serie puedes intervenir para darle ese carácter único a la pieza. Yo por ejemplo pensé en, no sé, darle una intervención con grafito, con acuarela, con acrílico, para que pues de alguna manera sean pruebas o experimentos únicos. Y esto también, bueno, básicamente hablará sobre tu identidad artística. Ya que sí, la imagen, bueno, viene de ti, pero también esa intervención le va a dar pues ese halo artístico y de única pieza. Ya conceptualmente trabajar sobre cartón o con el mismo material pensándolo ya como matéricamente va a introducir una dimensión demasiado simbólica. Ya que sí, viéndonos más conceptuales, es un material que está asociado directamente con el traslado, a lo provisional o también al consumo. Y sí, al grabarlo minuciosamente con láser, se va a elevar a un grado un poco más contemplativo, dejando de lado el material. La tecnología, en este caso principalmente, no sirve solamente para industrializar, sino también para dignificar algunos materiales, un soporte cotidiano mediante una atención y un cuidado. Ese proceso también evidencia cómo las nuevas tecnologías pueden integrarse al estudio, sin desplazar, claro, prácticas tradicionales, porque recordemos, empezamos de un dibujo que estamos haciendo con nuestras manos. Y sí, pues es que el núcleo sigue siendo el dibujo, y el láser aquí se vuelve una herramienta de descripción avanzada. Y vaya, la máquina no decide la composición, pero sí amplifica su alcance material y también su alcance formal. Vaya, en conclusión, esta pieza demuestra
que la combinación entre el boceto digital y el grabado láser sobre un cartón no es un simple experimento técnico, sino más bien una técnica artística viable. Y aquí esta máquina, la Atom Stack Suite, funciona como un puente entre lo virtual y lo tangible, lo manual, permitiendo explorar básicamente muchos soportes accesibles y intervenirlos con una exactitud puntual. Y vaya, es que cuando la tecnología logra integrarse así a los procesos artísticos, el resultado no es un objeto tecnológico, sino más bien una obra que está dialogando con el tiempo que estamos habitando y con los medios que definen el mismo. Pero vaya, ustedes díganme acá abajo en los comentarios cómo es que utilizarían esta máquina. A mí la verdad es que el resultado me pareció demasiado interesante y he estado pensando en hacer algunas cosas relacionadas con ella y principalmente relacionadas con mi proyecto artístico. Digo, este boceto lo hice pensado en un tatuaje y eso lo digo porque principalmente el boceto lo realicé pues a tinta negra en Procreate, pero también sería interesante ver cómo es que la máquina también reacciona a archivos de color completamente, cómo es que traduce estos colores y los claroscuros. Pero vaya, yo principalmente hice este experimento para analizar y ver cómo es que puedo añadir esta nueva tecnología a mi proceso creativo, que es lo más importante, creo, que de todos estos videos que les he estado compartiendo sobre esta máquina, ya que sí, estamos viviendo una época en donde la tecnología se está volviendo un poco más accesible hacia todos los artistas. Así que bueno, yo seguiré por aquí en el estudio viendo cómo es que podemos pues implementar estas nuevas tecnologías al estudio y también al proceso creativo. Pero pues ya saben que yo no me voy sin antes desearles que tengan mucha buena vibra, muchos buenos trazos y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.